Buenos días y bienvenidos a Periodismo de Investigación UCLM. Hoy vamos a hablar sobre el único medio de comunicación español que durante el franquismo se atrevió a escribir sobre un asunto un tanto polémico, las fosas comunes de la represión franquista. El fallido golpe de Estado contra la Segunda República Española, el cual fue promovido por generales como Franco, condujo a una guerra que asoló el país durante 1936 y 1939. Y durante los años de guerra y posteriormente posguerra, el aparato represivo del franquismo llevó a cabo una limpieza hacia todos aquellos que fueron considerados contrarios al régimen. Por lo tanto, se fusilaron y enterraron a miles de personas en diferentes puntos del país. Y todo ello sin que los propios familiares supieran dónde se encontraban esos cuerpos. Todas las noches iba la Guardia Civil y los requetés, llamaban a la puerta con las culatas de los fusiles, salía mi padre a la ventana, que era cabo de guardas mi padre, que estuvo 50 años, y decía, ¿están los hijos? Y dice, sí, que salgan a la ventana. Teníamos que salir los tres mayores, el pequeño todavía no, porque los tres pertenecíamos a la CNT, y cada uno teníamos que cantar nuestro nombre. Y decir, ¡hala!, que se vayan a la cama. Y así nos tuvieron hasta que un día fueron a por mi hermano, a por uno de ellos. Pero se escapó por las traseras. Y entonces le amenazaron a mi padre que si no se entregaba, nos cogían a todos. Mi padre fue en busca de él y lo entregó. Esto, sin lugar a dudas, creó y aún sigue creando una terrible sensación de ansiedad para todos aquellos que de alguna manera querían honrar a sus familiares. Pero de lo que hoy queríamos hablar es sobre que, a pesar de la fortísima represión de la época, hubo una revista que sí quiso darle voz al asunto. La encargada de ello fue Interview, la famosa revista española conocida principalmente por mostrar fotografías de mujeres semidesnudas. Pero fue la única que durante los años 70 se encargó de hablar sobre estas fosas comunes. Primera vez que se bajó una fosa de crímenes del franquismo lo hizo un reportero de Interview hace muchísimos años, en el 77. Y se está estudiando ahora en Princeton y en Harvard, todos aquellos reportajes de Interview de los 70, ¿no? Costó muchísimo trabajo, hubo un grupo de gente pequeña y muy valiente que lo hizo y rompió moldes, sí. Y todavía hace 10 años estuvimos abriendo la primera fosa con Emilio Silva y con Santiago Macías en Priaranza del Bierzo, en León. Es cierto que Interview usaba fotos de mujeres insinuantes en sus portadas, pero puede que fuera un reclamo para incentivar las ventas, un anticipo del destape. Sin duda alguna, consistía en una lectura progresista, y sus reportajes así lo demostraban. Periodismo de investigación que en otros medios no existió durante los 40 años de represión informativa. De hecho, fueron 28 los reportajes que desde el año 76 hasta el 82 Interview publicó denunciando esta situación, y hoy os traemos algunos de ellos para que los conozcáis de primera mano. Son 5 y fueron publicados entre 1976 y 1984, y entre todos ellos una máxima diferencia entre diversas publicaciones de 4 años. Una actividad bastante notable teniendo en cuenta que se trataba de un tema casi prohibido para la época. Estos casos salieron a la luz tras la dictadura, al igual que ocurrió con el destape. Se trataba de un tema ignorado u ocultado que en realidad pedía a voces ser desvelado, sobre todo para el bando republicano, ya que fue el principal afectado y el que necesitaba que estos crímenes y desapariciones se conociesen. El primero de ellos, con fecha del 25 de noviembre de 1976, habló sobre el Valle de los Caídos. Se trataba del número 28 de esta revista y fue titulado como La historia secreta del Valle de los Caídos. En él se revelaron por primera vez datos, anécdotas y la suma de dinero invertida en la construcción de este famoso elemento arquitectónico. De hecho, desvelaron que hasta 1967 el importe total de estas obras se acercaba a las 2.500 millones de pesetas. Después, en su número 66 del 18 de agosto de 1977, hablaron por primera vez de las fosas de Ginamar, ubicadas en Gran Canaria. En ellas se arrojaron los cadáveres de cientos de fusilados republicanos. También descubrieron la barranca, donde reposaban los restos de 2.000 riojanos. Se desveló que la oposición antifascista era lanzada viva o muerta a los pozos de agua, a los acantilados o a las chimeneas volcánicas. Este reportaje recibió el nombre de Matanza de Rojos en Gran Canaria. Más adelante, el 30 de octubre de 1980, la revista expuso el genocidio de Badajoz, el cual duró años. Fue en el número 233 y se titulaba Un genocidio que aterró al mundo. Expuso la matanza de republicanos en la Plaza de Toros de Badajoz en los días 14 y 15 de agosto de 1936. Miles de republicanos, comunistas, socialistas y demócratas, entre los que se encontraban incluso niños, fueron asesinados. Interview recompuso esos sangrientos acontecimientos para reconstruir aquella historia.
En el número 401, a fecha del 18 de agosto de 1984, hablaron del campo de concentración de Albaterra, donde el hambre o la sed dejaron una huella imborrable para todos aquellos que sufrieron la represión franquista. Algunas de las personas que vivieron aquella pesadilla rememoraron los hechos para Interview, formando el reportaje conocido como Albaterra, el Auschwitz de Franco. Por último, en 1984, dentro de su número 402, Interview publicó otro reportaje dedicado a los diferentes campos de concentración de Franco, titulándolo de la misma manera, es decir, los campos de concentración de Franco. Además, en 2014 Interview publicó un número especial de memoria histórica por sus 40 años de publicación. El número recibía el nombre de 108.000 españoles en las cunetas y aludía a la cantidad de gente enterrada en esos lugares tras la Guerra Civil. En uno de los artículos de este número se habla de cómo se encuentra el panorama en la actualidad, y es que solo se han exhumado 6.500 cuerpos de los 108.000 registrados. Antes de la investigación judicial emprendida por Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional, se estimaba erróneamente que las cifras de desaparecidos del franquismo no superaban las 30.000 víctimas, unas cifras que desde ciertas tesis se trataba de disminuir o incluso negar. La Ley de Memoria Histórica de 2007 ordenó a la Administración confeccionar un mapa nacional de puntos donde hubiese restos de personas desaparecidas violentamente. El Estado firmó varios convenios con comunidades autónomas para la recogida de información. En el mapa, que sigue siendo provisional, se pueden observar las fosas exhumadas total o parcialmente, las no abiertas, las trasladadas al Valle de los Caídos o las destruidas o desaparecidas. Está claro que todavía hay mucho camino que recorrer y que los primeros pasos que dio Interview hablando e investigando sobre este tema no fueron en vano. Pero Interview no fue el único medio de comunicación que habló sobre esto. La otra gran excepción fue el documental grabado entre 1979 y 1980 titulado como No se os puede dejar solos. Dirigidos por los hermanos Celia y José Juan Bartolomé, recoge los testimonios de la gente corriente en las calles y plazas de toda España. Uno de los acontecimientos que puede observarse son las ceremonias realizadas por los familiares y vecinos de las víctimas del franquismo en Logroño. Los testimonios ante la cámara de gran vitalidad son uno de los pocos rastros que han sobrevivido a aquella época. Esto empezó el día 12 de septiembre de 1936, que parece ser que acordaron en hacer unas fosas comunes porque el cementerio de Logroño se estaba llenando de fusilados. Zonas como la que estamos aquí, de la Barranca, hoy en día le han dado un sentido oficial ahí en la Pedreja, en la parte esta de Burgos, a 60 kilómetros de aquí. Creo que es un matadero mayor que este, de más importancia, y hay mucha gente que lo ignora. Y este verano pasado, durante todo el verano, toda la primavera, han estado haciendo desenterramientos en toda la zona de La Rioja Baja y de Navarra, de centros como este. Sí, señor, ¿dónde está mi marido? En Pamplona. Se ve que mataron gente a diestro y siniestro. Como sea lo de esta zona, a escala nacional. El franquismo quería olvidar la existencia de sitios como este y trataba de impedir que viniera la gente a recordar a unos muertos que oficialmente no existían. A lo primero nos pusieron allí una alambrada de lado a lado para que no pasaría nadie. Pero nosotras las mujeres las quitamos y pasamos. Eso lo hice yo con esta señora y otras cuantas mayores que venimos desde el primer año que supimos que nuestros maridos estaban aquí metidos. Yo después de salir de la cárcel, lo habían roto ya una vez, escúcheme. Y yo después de salir de la cárcel subí aquí y subimos todas, que estas señoras presentes y las que estábamos aquí, y los de la teníamos puesta. Y dije, me cago en hasta la hostia, digo la verdad. Ahora mismo brinco por encima. Así mismo. Y brinqué por encima. Y a los pocos días yo recogí a mis hijos. Y mis hijos querían ver dónde estaba su padre. Y uno, el más pequeño, pues sacó una piedra de por allí, porque resulta que habían entre los conejos, y había un mujer así grande, esto es. Y habían entre los conejos a los cadáveres. Y se veían los huesos. Y se veían los huesos. Y mi hijo, el pobre, el más pequeño, pues sacó una piedra de por allí y la metió. Y como se metía la piedra, aún volvía por más y la volvió a tapar. Del todo volvió a tapar el agujero. Eso solo diga usted todo lo que nos ha pasado, señor. En él también se documentan los acontecimientos que hacían los fieles al régimen franquista para recordar a sus caídos y no olvidar la figura del dictador. Por otra parte, habla de cómo los que lucharon en el bando nacional tenían un espacio al que sus familiares podían acudir para recordarlos. En cambio, los del bando republicano debían ir a los lugares donde sus seres queridos fueron fusilados. Con respecto a las presiones que pudieron recibir los autores de los reportajes, no consta que se haya llevado a cabo ninguna. Sin embargo, Interview sufrió el secuestro de publicaciones hasta en 8 ocasiones a lo largo de su historia. Y uno de ellos está relacionado con el franquismo, más concretamente cuando esta revista publicó en diciembre de 1976 un artículo de José Luis de Villalonga sobre las finanzas de la familia Franco. Era arriesgado publicar este tipo de reportajes y aún así Interview lo hizo. Y es que los enemigos de la democracia estaban mucho más definidos e incluso llegaban a quemar kioscos para evitar las ventas de ciertas publicaciones.
Otro secuestro fue en mayo de 1978 por un reportaje en el que se culpaba a los hermanos Rosón de crímenes durante el franquismo. Por no tener pruebas suficientes contra ellos, fueron condenados a indemnizar a los 3 hermanos y José Luis Morales, el periodista que redactó los reportajes, dejó la empresa por falta de acuerdo con la entrevista por qué parte de la indemnización debería pagar. Tampoco se conocen casos en el que algún redactor o responsable de Interview haya ido a prisión por estas publicaciones. La regulación que se hizo al respecto, pasados los años, fue la Ley de Memoria Histórica de 2007. En ella se debían reconocer y ampliar derechos a favor de aquellos que padecieron persecución o violencia por razones políticas o ideológicas durante la Guerra Civil y la dictadura, además de, por supuesto, fomentar el conocimiento de los hechos y circunstancias ocurridos durante esta época. Finalmente, y bajo el gobierno de Mariano Rajoy, la Ley de Memoria Histórica quedó derogada, ya que en los presupuestos generales del Estado de los años 2013 y 2014 quedó sin dotación presupuestaria para su aplicación. Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta la semana que viene.